9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares siguen sin saber qué pasó. Se sienten engañados porque queda un año para que termine el gobierno de López Obrador y él en campaña les prometió que habría respuestas. Y eso Calderón, Peña y este presidente, igualitos, una política de no castigar el crimen del ejército. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa son otro grupo que engrosa la larga lista de los decepcionados por López Obrador. Y continuaremos realizando la más exhaustiva investigación y búsqueda de los estudiantes para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de estas violaciones graves a los derechos humanos. Nosotros no renunciamos a cerrar el caso, lo digo con toda claridad, en ningún momento hay la intención de cerrar el caso, hasta que se encuentren los muchachos. 9 años han pasado desde aquel 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el que ocurrió la detención, la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en la cual hasta ahora sabemos, estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, federal, estatal, municipal, autoridades ministeriales, el Ejército, la Marina y hasta el propio presidente Enrique Peña Nieto, presidente entonces. En este segundo informe de la Comisión para la Búsqueda de la Verdad y la Justicia en Ayotzinapa, se da a conocer con detalle la existencia de una junta de autoridades presidida por el expresidente de México, desde donde se planeó y se ejecutó lo que se bautizó en el sexenio anterior como la verdad histórica. Su traducción al día de hoy sería el encubrimiento de los hechos. Esto es un nuevo episodio de ENRE. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de ENRE. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga, y en esta ocasión vamos a adentrarnos en un evento que marcó sin duda alguna la historia de nuestro país, puso en evidencia la crisis humanitaria expresada en desapariciones forzadas que eran provocadas por la profunda corrupción del Estado mexicano, su involucramiento también con el crimen organizado. En septiembre de 2014, 43 estudiantes normalistas provenientes de comunidades pobres indígenas del sur del país, en Guerrero, son detenidas, son desaparecidas también en una trama de colusión de autoridades, pocas veces desmenuzada y exhibida en la dimensión que ahora se conoce este episodio de la historia de nuestro país. Lo que hasta ahora sabemos es que los normalistas estaban bajo vigilancia permanente de inteligencia militar desde años atrás, de tal modo que las fuerzas del ejército sabían que los jóvenes buscaban llegar a la Ciudad de México en aquella ocasión, como cada 2 de octubre, para conmemorar la memoria del 2 de octubre de 1968. Supieron, a través de esta inteligencia militar, que para ello iban a detener autobuses en el municipio de Iguala, Guerrero, también que fueron atacados por células criminales en disputa en la región, que estos ataques fueron asistidos por fuerzas policíacas, municipales y estatales, y que en un punto se decidió asesinar y desaparecer a los jóvenes. Después vendría la operación limpieza, con la que se ordenó y se ejecutó desde la más alta esfera del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues el encubrimiento de la participación de las autoridades, y también después vendría en 2018 la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de encontrar la verdad, de encontrar a los jóvenes y hacer justicia en este caso. Esta ha sido una empresa que se ha topado con toda clase de obstáculos y en la que en estos días se presentaron avances en el cumplimiento de estos 9 años, avances que no dejan satisfechas a las familias de los jóvenes. Nosotros vamos por verdad y por justicia, y de la mano con elementos legales
que nos respaldan, como es los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana. Compañeros, hoy vemos y lamentamos mucho, ¿verdad?, ver esta postura, ya que esa postura del señor presidente pues hace difícil poder llegar a esclarecer nuestro caso. Bueno, ya lo veíamos, son 9 años y se hace presente la desesperación. Sin embargo, vale la pena a la luz del debate también que ha generado el balance del trabajo realizado en estos últimos 5 años, que lo hagamos aquí, que desmenucemos más o menos qué es lo que ha sucedido a partir de que toma en sus manos esta administración las investigaciones de lo ocurrido primero en los hechos de ese 26 y 27 de septiembre y después en los hechos que dieron como resultado esta verdad histórica que fue básicamente el encubrimiento de esos hechos. Vamos a ver este pequeño resumen. En la diligencia de reconstrucción de hechos se identificaron con presencia en el basurero por lo menos a 3 de los estudiantes señalados por los detenidos como el Cochiloco, el Flaquito, el Pati Yudu. Estos 3 estudiantes fueron interrogados y ejecutados en el basurero por considerarse por parte de los que los secuestraron miembros del grupo delincuencial antagónico. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y, sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. De esa manera, con aquellas palabras, se pretendió dar carpetazo a uno de los episodios más oscuros en la historia de México. Otro crimen de Estado cuya huella es imborrable en la memoria colectiva. La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, fueron atacados por policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecuacuilco, la Policía Estatal de Guerrero y elementos del Ejército Mexicano adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala. La violenta represión con armas de fuego y posterior persecución de los jóvenes en la ciudad guerrerense dio como resultado la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, el asesinato de al menos 9 personas y 27 heridos, entre ellos periodistas y pobladores de Iguala. A base de torturas a detenidos, falsificación de pruebas y manipulación de presuntas escenas del crimen, hoy públicas gracias a las denuncias de equipos forenses internacionales y grupos de expertos, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto construyó la que se denominó la verdad histórica. El entonces procurador general Jesús Murillo Caram informó que tras ser detenidos por la policía de Iguala, los 43 normalistas fueron trasladados a Cocula, donde policías de dicho municipio entregaron a los jóvenes a la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes, pensando que eran del cártel rival Los Rojos, terminaron con sus vidas. Tras incinerar los cuerpos en el basurero, los restos fueron arrojados al río San Juan. La versión de los hechos fue avalada por la mayoría de los medios tradicionales, quienes criminalizaron a los jóvenes al atribuirles acciones delictivas. Pese a la campaña de desinformación y mentiras, la sociedad mexicana no dudó en salir a las calles de las principales ciudades en masivas manifestaciones para acompañar a los padres de los 43 en su reclamo de verdad y justicia. La investigación ahí está. Evidentemente, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias
claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial. Yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, es en el ámbito de la seguridad. En su primer discurso como presidente, Andrés Manuel López Obrador señaló 100 compromisos, entre los cuales se prometió retomar la investigación. Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En sus primeros días al mando, ordenó por decreto presidencial la creación de la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial de Investigación y Licitación para el caso Ayotzinapa, asegurando un presupuesto ilimitado con el objetivo de por fin esclarecer este hecho y hacer justicia. Tras casi 5 años en la reapertura del caso, hay 132 personas detenidas, de los cuales 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 son policías de distintas coordinaciones. Están detenidos el exprocurador general, el titular de la Unidad de Delitos contra el Secuestro y el exministerio federal. También el exsecretario de Seguridad de Guerrero, el expresidente de Iguala, la expresidenta del DIF y 2 generales que son excomandantes del 27 y 41 Batallón de Infantería. Sin embargo, las preguntas se mantienen. ¿Dónde están los 43? ¿Quién ordenó su desaparición? ¿Por qué? En recientes meses, a partir del último informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, donde señalaron obstaculización y negación de acceso a documentos pruebas por parte de la Sedena y unos audios que supuestamente dieron origen a unas transcripciones de mensajes, se abrió un nuevo episodio en el caso. Fue por ello que los familiares iniciaron una serie de protestas exigiendo la entrega total de todos los documentos sin ser censurados y los audios de las transcripciones. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones que a pesar del pacto del silencio, se ha logrado tener avances en la investigación, aunque reconoce que no ha sido tan rápido como quisiera. El mandatario ha reiterado su compromiso de continuar con la investigación. Tenemos diferencias. Ellos insisten de que el ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer estos casos. Lamentable caso de Ayotzinapa. Fue así que, por orden del presidente, se compartieron a través de las plataformas de gobierno tanto la carta e informe del secretario de la Defensa Nacional al presidente, como la narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada, en la que se señala que en ningún momento los normalistas establecieron comunicación alguna con elementos de seguridad pública ni con números identificados con miembros de Guerreros Unidos. No existe evidencia que respalde que los estudiantes estuvieron juntos en algún momento. Y el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes con al menos 3 células delictivas en distintas zonas de Iguala, con apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales, que nos lleva a lo siguiente. A ubicar con claridad 3 causales que motivaron la desaparición de los estudiantes, que no son necesariamente excluyentes, que tienen que ver respecto a una confusión en Guerreros Unidos por la supuesta infiltración de los rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, como un escarmiento o venganza contra los estudiantes en el contexto de confrontación entre el presidente municipal de Iguala de entonces y Guerreros Unidos, y el eventual trasiego de drogas y la presencia de drogas, armas o dinero en algunos de los autobuses tomados. De acuerdo al último reporte presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se tiene registrado a la fecha 434 actores relevantes que participaron en el caso Ayotzinapa. De ellos, 109 se han identificado como integrantes de grupos delictivos, 35 del gobierno estatal,
12 del gobierno municipal, 125 policías municipales, 39 de las Fuerzas Armadas, 36 del gobierno federal y 78 son otro tipo de involucrados. Por otra parte, recordó que en 2022, 35 personas fueron detenidas, mientras que actualmente existen 51 órdenes de aprehensión pendientes, más la solicitud de extradición de 3 personas, Tomás N., Abraham N. y Ulises N. Para los familiares de los estudiantes se cumplen 9 años de trasnoche, desesperación y avances que no satisfacen la larga búsqueda por conocer lo que realmente sucedió en septiembre de 2014, pero sobre todo por encontrar a los 43 normalistas. Bueno, ahí veíamos más o menos un resumen de todos los elementos que han confluido en todo este proceso. Hay medios de comunicación, hay otros actores que están involucrados, hay víctimas, hay perpetradores y hay un proceso que quiere encontrar la verdad en medio de muchos obstáculos. Se ha querido establecer que la verdad histórica hoy se quiere plantear de esa manera, Alina, y te lo pregunto, ¿es lo mismo que lo que hoy se está entregando como resultados de una investigación tras la promesa del presidente López Obrador? Justamente después de las movilizaciones que cada año se llevan a cabo, el 26 de septiembre y el 27 también en Iguala, bueno, ahora lo que vimos fue que se presentó este segundo informe de esta comisión que ya veíamos en esta cápsula, fue creada por decreto por el presidente López Obrador, ya que fue uno de sus 100 compromisos establecidos desde el inicio, desde la campaña, la administración. Ha generado bastantes reacciones, evidentemente, todo este caso, ya que se ha dado a conocer que hasta el momento se sabe el paradero de 3 de 43 estudiantes, lo cual ha generado esta molestia, este malestar todavía de los padres y madres de los normalistas, que hay que señalarlo, también no es un grupo homogéneo, ¿no? Ya han pasado 9 años, hay muchas diferencias a lo interno, pero también es comprensible, ¿no? Que después de 9 años sigan exigiendo esto a pesar de los avances. Sin embargo, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, establece 3 diferencias fundamentales de la llamada verdad histórica con la, digamos, ni siquiera es la verdad, ¿no? Lo que está diciendo es no hay que crear expectativas, pero sí hay diferencias dentro de este proceso de investigación. Recordemos, en la llamada verdad histórica del expresidente Peña Nieto, los estudiantes presuntamente iban a sabotear un evento en Iguala, mientras esta versión asegura que los jóvenes iban a tomar los autobuses para trasladarse aquí a la Ciudad de México para protestar el 2 de octubre. En la verdad histórica, este es el segundo punto, Guerreros Unidos, este cártel, habría incinerado a los jóvenes en el basurero de Cocula por pertenecer presuntamente al cártel de los Rojos, ¿no? Los que estaban en contra de Guerreros Unidos, y en la versión de la Comisión de la Verdad, eso no era posible por el clima, el terreno, la vegetación, y se tiene informes incluso de la NASA, ¿no? Que pues eso lo han puesto en el informe, tanto en el primero como en este segundo, y también la verdad histórica señalaba que se responsabilizaba todo a las autoridades locales, no pasaba de mandos, todo se quedaba en las policías locales, municipales, mientras ahora en esta versión los grupos criminales actuaron en colusión, y eso hay que ponerlo muy claro porque Alejandro Encinas ha hablado de la colusión con diversas autoridades de todos los niveles, es decir, policías locales, estatales, municipales, también el ejército, la marina, y eso pues también fue un punto de partida para este informe, este segundo informe de la comisión. ¿Querías añadir algo, Oscar? Yo quisiera destacar ese punto. Es que hoy el subsecretario Alejandro Encinas, como parte del segundo informe de la investigación del actual gobierno, da a conocer algo que me parece vital porque es lo que marca precisamente la diferencia en lo que este gobierno ha llamado que fue un crimen de Estado. Es decir, para que sea un crimen de Estado necesita haber la participación de altos funcionarios de un gobierno coludidos con una organización criminal, ¿no? Cosa que eso no lo quiso reconocer anteriormente el gobierno de Peña Nieto. Y hoy Alejandro Encinas da a conocer que hubo una junta de autoridades, así le llama, una junta de autoridades, en la cual se habrían reunido durante el sexenio de Peña Nieto funcionarios del primer nivel para planificar y diseñar la llamada verdad histórica. Yo siempre le digo mentira histórica, ¿no?
Hasta hoy se sospechaba, se suponía, creo que todos teníamos un indicio fuerte de que pues evidentemente esto fue algo planeado y planeado por altas autoridades, pero hoy Alejandro Encinas lo confirma a partir de un cuestionario que le hicieron a un integrante de esas juntas de autoridades, que es Tomás Herón de Lucio, quien hoy está refugiado en Israel para eludir la justicia por este caso. Bueno, en ese cuestionario que Alejandro Encinas le hace llegar a Tomás Herón de 100 preguntas, Tomás Herón responde y dice, sí, hubo esas juntas de autoridades y en esas juntas participaron ni más ni menos que el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pero después estuvo también el secretario entonces de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Eso es un asunto vital que es parte de lo que los padres de familia están pidiendo, que se llegue hasta las últimas instancias del Ejército para saber qué pasó. Entonces, esa es una cosa fundamental. Pero también estuvo el secretario de la Marina, Vidal Soberón, y luego también estuvo el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, estuvo el responsable de la Oficina Presidencial, Aurelio Nuño, que posteriormente fue secretario de Educación Pública, estuvo el director del CISEN, que es fue la Agencia de Inteligencia y de Espionaje Mexicano, Eugenio Imas. Otro titular importante que estuvo en esas reuniones de la CEIDO es Jorge Hugo Ruiz, que es la oficina, ¿no?, encargada de perseguir los delitos, y un personaje que es el que da las respuestas y describe todo eso, Tomás Herón de Lucio. Y Tomás Herón, ¿por qué es importante lo que él haya dicho? Porque él fue el que ejecutó todo el plan de la mentira histórica. O sea, todos ellos lo planearon, pero al que le encargan llevarlo a la práctica es a Tomás Herón. Y hoy Tomás Herón está revelando en la respuesta a las preguntas que le hizo Alejandro Encinas, que todos estos participaron en lo que llamamos la mentira histórica, que dicho por el propio Alejandro Encinas es una segunda desaparición. O sea, la primera desaparición es levantan a los jóvenes, se los llevan, y hoy Alejandro Encinas dice, crear toda una mentira histórica fue una segunda desaparición porque pretendieron ocultar los hechos de esa manera, ¿no? Creo que eso es algo súper importante que hoy está conociéndose en este país. Es muy importante y además plantea una situación de fondo, es decir, no nada más se reunieron altas autoridades para decir vamos a esconder los hechos, sino de qué manera se hizo esto. Una de las cosas que hay que destacar es que Tomás Herón de Lucio pues es ahorita investigado y tiene acusaciones por tortura, porque este fue el método que marcó, digamos, la construcción de toda una verdad, la tortura de presuntos implicados, la siembra de evidencia, las diligencias ministeriales que también fueron una simulación y el asesinato de testigos, es decir, toda una operación también criminal que en sí mismo merece toda otra investigación judicial. Pero además que también es de fondo porque marca, digamos, las condiciones en las cuales esta administración se enfrenta a la empresa de encontrar la verdad. Es decir, sin una serie de evidencias, porque ya fueron desaparecidas, con el entorpecimiento, digamos, de toda la cadena del proceso anterior, lo cual hace que las confusiones se presenten, que de pronto haya huecos en la investigación, que no se cuente con la gente que pueda decir cuál es la verdad y que quienes sí lo pueden decir en el actual proceso judicial de pronto puedan ser desestimados y liberados porque también fueron torturados. Es decir, hay una serie de obstáculos que hoy plantean pues un enorme reto para la administración actual y que también plantean una otra situación, que es el hecho de que las instancias de procuración de justicia del país y también de seguridad, estamos hablando del Ejército, de la Fiscalía y también el aparato judicial, finalmente están penetradas por personal que viene de la administración anterior y por lo tanto también presentan resistencias. Todo esto, digamos, se enreda en una megabrea de circunstancias que hacen que sea muy difícil llegar a la verdad como se nos ocurriría que sería el escenario ideal, ¿no?, el día de hoy, y que además todo esto es alimentado como gran obstáculo por medios de comunicación que operan en favor de ciertos actores políticos que no quieren que se toquen, ¿no?
Y algo que pues hay que señalar, me faltó decir un personaje que sin duda hoy está haciendo la noticia cuando se da a conocer este grupo, esta llamada junta de autoridades, ¿no? A mí me llama mucho la atención que la mayor parte de los medios de comunicación que yo he estado siguiendo durante todo el día, nadie prácticamente pone de relevancia la participación de Peña Nieto, del secretario de la Defensa, está como ignorado en todos los grandes medios corporativos, ¿no? Y se está poniendo el ojo en algo que sí es muy relevante y que sí hay que señalarlo y hay que decirlo. Otro de los que participaron en esa reunión es el último personaje de los que se ha dado a conocer, se llama Omar García Harfuch. ¿Quién es Omar García Harfuch y por qué está haciendo hoy noticia? Bueno, Omar García Harfuch, hasta hace apenas unos días, fue el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, el jefe de la policía capitalina. Y de ahí renunció para ser en este momento candidato a la jefatura de gobierno. Va en busca de la candidatura de Morena para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, es decir, el sustituto de Claudia Sheinbaum. Omar García Harfuch ha sido cuestionado no solo por digamos que por ser hijo, por su pasado, sino también porque pues de pronto se señala que sí es o no realmente el representante de un proyecto como el de Morena, ¿no? Pero su pasado también forma parte de los cuestionamientos que le han hecho. ¿A qué me refiero? Omar García Harfuch es el nieto, voy a empezar por el abuelo, el nieto de quien durante la masacre de 1968 en Tlatelolco era el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García. Entonces creo que eso es súper importante. Marcelino García Barragán, quien había sido gobernador del estado de Jalisco, y en la masacre del 68 él era el secretario de la Defensa. Todos los miembros del ejército que participaron ahí estaban bajo sus órdenes. Entonces, después de eso, el hijo de Marcelino García Barragán, que es el papá de Omar García Harfuch, se llamaba Javier García Paniagua. Y Javier García Paniagua es un personaje que inició su carrera como senador, primero con el presidente Luis Echeverría, y luego se vinculó muy fuertemente al siguiente presidente, José López Portillo, con quien tuvo diversos cargos. Fue secretario del Trabajo, estuvo dirigiendo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, como presidente, secretario de la Reforma Agraria. Pero lo que marca mucho también la trayectoria de Javier García Paniagua, el papá de Omar García Harfuch, es que fue el comandante de la Dirección Federal de Seguridad, una organización señalada históricamente por ser parte de las instituciones que ejecutaron la desaparición de personas en este país en la llamada, casi en la parte final de la llamada Guerra Sucia, que los gobiernos peronistas emprendieron en contra de los movimientos guerrilleros de este país. La Dirección Federal de Seguridad fue una de las páginas más negras de este país y el papá de Omar García Harfuch estuvo al frente de esa dirección. Entonces son cuestionamientos que hoy se hacen a este candidato y que están pesando, sobre todo porque pues hoy se sabe que Omar García Harfuch estuvo en esas juntas de planeación de la mentira histórica. Harfuch ha salido ya a decir pues que sí estuvo, pero que no tuvo ninguna participación, que él acudía ahí, que solamente estuvo para ver puntos de líneas de recorrido de lo que iba a ser la investigación, pero que no participó en nada. Pero pues el asunto ya está en la discusión pública. Sí, hay que decir que no se han dado las conclusiones de cuál fue la naturaleza de su participación ahí, simplemente está en el expediente que está siendo investigado, pero sin duda alguna toca el corazón de un debate al interior de la izquierda que se relaciona con la contienda de la próxima jefatura de gobierno. Pero justo volviendo a esto de pues los actores políticos que pudieran estar involucrados en el ayer y que también tienen una vigencia y una participación política hoy, por ejemplo, o de otro tipo, pero de una naturaleza de poder,
pues digamos que eso también ha marcado una agenda, lo decías, en los medios y por parte de grupos políticos, para querer desestimar el alcance y los avances de la investigación y del trabajo que ha llevado a cabo la administración de Andrés Manuel López Obrador, con Alejandro Encinas al frente, para llegar a la verdad, ¿no? Y una de las cosas, ya lo decíamos que se ha dicho, es que estas dos verdades son iguales. Pareciera que al desacreditar, lo que no se quiere es que justamente se llegue a la conclusión de que hubo esas participaciones. Y de hecho, pues el que ha sido más enfático en todo esto ha sido el propio Alejandro Encinas, ¿no? Que ha desmenuzado con nombres, con apellidos, para el gusto o no de autoridades, incluso para el propio Poder Judicial, que tenemos que hacer una pausa ahí también. Él ha puesto nombres y apellidos, ¿no? Y ha dicho hasta dónde ha habido responsabilidades, hasta dónde no. Es un reto histórico por donde se le vea. Yo creo que incluso al final del informe él presentaba también algunos de las comisiones en otros países, que han habido avances, y él dice con el poco tiempo que se ha tenido, ha habido miles de investigaciones, se ha hecho una labor exhaustiva, que también en su momento es reconocido por los padres y madres de los normalistas. Sin embargo, bueno, insistir, ¿no? El dolor, pues claro que es comprensible y motor de muchos de ellos y ellas para no estar satisfechos, ¿no? Lo han dicho muchos compañeros, el propio Epigmenio Ibarra en estos días también en entrevistas, pues hasta que no se dé con el paradero, difícilmente un informe logrará pues satisfacer a las familias, lo cual creo que es totalmente correcto. Y hemos visto, y se le ha puesto nombre también a esas instituciones, son instituciones como el CISEN, ya lo decías, la propia Secretaría de la Defensa, la Policía Federal, el gobierno de Guerrero, la Presidencia Municipal de Iguala, de Estatal, la policía de varias de los municipios que han estado inmiscuidos en este caso y en el cual no se podía avanzar. Alejandro Encinas fue muy enfático porque ahí, a pesar de que era este poder municipal en el cual se había enquistado la verdad histórica, no se había podido proceder con detenciones, no se había podido proceder con investigaciones, y ahora hay avance incluso en la reconstrucción de los hechos, que ya lo hablábamos ahorita, lo escuchábamos en la cápsula. Sin embargo, es muy importante señalar, porque la verdad histórica indicaba que todos los jóvenes fueron calcinados, ¿no? En un basurero. Ya dijeron que no, pero solo incluso en esa parte, una vez que toman los autobuses, los jóvenes no vuelven a estar juntos en ningún momento, son separados por al menos 3 células delictivas, en al menos 4 lugares se da a conocer que pudieron haber terminado, que esa es la gran investigación. En ningún momento, porque esa era otra parte de la verdad histórica, los normalistas establecieron comunicación con elementos de seguridad pública, con números identificados de Guerreros Unidos. Esta verdad histórica insistía en que los jóvenes eran miembros de algún cártel. Ya se demostró que no fue así. La participación de varias autoridades en distintos niveles, y hay 3 causales que dice Encinas no son excluyentes entre sí y no se ha desestimado ninguna investigación. Es decir, son las 3 causales primordiales, pero todavía se mantienen abiertas las otras líneas de investigación, que tiene que ver con que se confundió el cártel de Guerreros Unidos con con la infiltración de sus enemigos, ¿no? Los rojos. También posiblemente se buscaba dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del entonces presidente municipal de Iguala y de Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en los autobuses tomados. Entonces todo esto se ha sabido en los últimos años, que evidentemente, bueno, ya ahorita hablaremos también de algunos números, pero es importante cómo se llega también a estos datos a través de la interceptación, ¿cómo se dice? Intercepción de miles de llamadas. Se tienen identificados a cientos de actores, ha habido múltiples detenciones. Entonces, pues sí, podrá no ser suficiente, pero también aquí nada más cerraría diciendo que se han encontrado en estas en cientos de puntos de búsqueda a cerca de 47, cerca de 50 personas. Se encontraron sus restos, se identificaron y se le dio paz a otras familias. No han sido las familias de los normalistas, pero estas investigaciones van a continuar, ¿no? Insisto, estas búsquedas han dado resultados. Lamentablemente, pues no son el único caso, hay miles
miles de personas desaparecidas en este país, pero continúan estas búsquedas. Y también documentos, hay que decirlo, documentos de instituciones, diversas instituciones, entre las cuales también está el Ejército, también está el CISEN, que se han otorgado y que forman parte de este expediente. A lo mejor no todas, ahí hay la parte de un reclamo y de lo que también es una promesa de seguir buscando en estos documentos. Pero esto que mencionas, Alina, de los, digamos, las tres grandes escenarios, que no son tres líneas de investigación por separado, sino son los tres contextos que confluyen en el momento en que los jóvenes desaparecen, pues es importante porque los tres están acreditados y los tres dan cuenta de la participación de esta colusión de autoridades con el crimen organizado desde mucho tiempo antes de este día de la desaparición. Decíamos, Óscar, que uno de los grandes obstáculos también ha sido el Poder Judicial, y ahí tenemos algunos datos. No, sin duda, como en muchas otras cosas que han ocurrido en este país, el Poder Judicial siempre ha estado al servicio, pues, de los grupos poderosos, ¿no? Y en el caso de Ayotzinapa no es la excepción. A lo que señalas, Alina, que son obstáculos que ya se han dado, o lo que señalas también, entonces, como la desaparición de pruebas, la destrucción de escenarios originales, todo eso, se le tiene que agregar lo que ha hecho el Poder Judicial para obstaculizar la investigación y tratar de llegar a la verdad. Uno de los casos es que uno de los datos que vale la pena que pongamos sobre la mesa, no es lo único, pero algunos datitos que nos pueden servir para ver cómo el Poder Judicial ha obstaculizado también la consecución de la verdad, es que 77 de 169 consignados fueron liberados bajo la idea de que hubo tortura sin que se castigara a los torturadores. Entonces es un dato que es muy significativo, porque de pronto cualquier elemento de investigación se desechó, ya no se retomó. Está bien, las dejas en libertad, pero ya no se retoma nada, ¿no? Entonces, otro es que se destruyeron los videos de las 6 cámaras de Palacio de Justicia de Iguala, y el Poder Judicial, pues, no le importó tampoco. Se rechazó la distorsión, que se utilizara la distorsión de voz e imagen por seguridad de quienes declaraban. Se dio como que esos elementos no podían ser válidos tampoco. Luego se le restó validez a las escuchas interceptadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que ahora se están retomando, pero en su momento el Poder Judicial también la rechazó. Luego el Poder Judicial también negó asumir una competencia territorial, o sea, yo no tengo nada que ver en ese asunto y no me involucro. Se han otorgado libertades bajo fianza a individuos involucrados en los hechos y se ha permitido que se evadan muchos, que desaparezcan y que huyan prácticamente. Y luego se ha considerado que el delito de desaparición forzada sea prescriptible. Entonces, son como varios casos donde está clarísimo que el Poder Judicial ha formado parte de todo lo que es el entramado del gobierno priista para no aclarar este crimen de Estado. Y mira, ahí también hay que sumar esto que te decía, ¿no? No nada más es el Poder Judicial, sino también los datos a los que se han recurrido para que tengan validez. Algunos de ellos incluso también con la colaboración del Gobierno de México junto con los familiares de Ayotzinapa y el grupo de expertos independientes y demás, también coincidieron en no avalar algunos de estos documentos que se tenían, capturas de pantalla, se recurrió a WhatsApp, ¿no? Para ver si podían o no ser válidas esas pruebas, y la propia empresa decía que pues no eran capturas de pantalla, que no podían validarse, y en ese caso también en este informe no se presentan, no se consideran como válidas, por así decirlo. Sin embargo, sí hay varios documentos que sustentan tanto la recreación de los hechos como toda la información que se va presentando, e incluso también las órdenes de aprehensión que todavía se tienen en el tintero. Para dar algunos datos, porque son muchísimos, por ejemplo, se dijo que se recurrió a fuentes documentales de 15 instituciones públicas y del Estado, organizaciones de la sociedad civil, y se recabaron cerca de 41,000 documentos, testimonios y otros instrumentos. Se tienen hasta 87 millones de registros en expedientes de análisis de comunicaciones, que evidentemente pues eso va a seguir desmenuzándose por los próximos años. Entendí que se han recurrido a algunos mecanismos para un poco tratar de analizarlo en tiempo pues humanamente posible. Se tienen 17,020 sesiones en audio y
transcripción en el sistema de la Guardia Nacional, que pertenecen ya a 133 personas identificadas. Se tiene 30 testigos de identidad reservadas por parte de la comisión, pero aparte la Fiscalía, que también ahí es otro gran tema, la Fiscalía General tiene otros 10 testigos de identidad reservada, que bueno, ese también es como un poco visibilizar también que la Fiscalía de este país tiene muchas deudas, no solo con sino con muchísimos casos, y ya se cuentan con 80 personas detenidas, de los cuales pertenecen tanto a Guerreros Unidos, policías municipales, estatales, exfuncionarios de pues diferentes cargos. Sí, bueno. Es una tarea titánica la que ha hecho este gobierno para tratar de esclarecer. Los datos que dices hablan de eso. Sí, y también habría que hablar de la parte que tiene que ver con el campo, ¿no? Que se ha realizado en toda la región y, bueno, que también ha implicado muchas cosas. Y como para decir que la forma en que se ha documentado todo este caso no está recargado, por ejemplo, en un testimonio, ¿no? O como que pudiéramos decir, otra vez, esto está construido. La verdad es que tiene una amplia gama de evidencia de testimonio y de cosas que se han cerrado, que se han verificado en diversas otras evidencias. Bueno, el día en que presenta Alejandro Encinas este segundo informe de gobierno, de los avances de la investigación, establece dos grandes prioridades. Y establece las prioridades sobre la base de una declaración que es toda la documentación que se tiene, hace el informe de la COBAG algo judicializable, plenamente judicializable, es decir, tienen pruebas sólidas para seguir avanzando y para seguir avanzando en dos sentidos. Uno, la judicialización de aquellos personajes que han sido identificados plenamente en su participación en estos hechos, tanto en los hechos del mismo día como en el encubrimiento, y por otra parte, pues encontrar a los jóvenes, ¿no? O sea, que es la otra gran deuda, la deuda, si me lo dicen a mí, pues la principalísima, ¿no? Que se pueda encontrar a estos jóvenes desaparecidos, se les pueda dar paz a las familias. Valdría la pena para cerrar entonces, ver en dónde estamos con respecto a lo que son esas dos grandes prioridades. Se han detenido hasta este momento en función de toda esta construcción del entendimiento de qué fue lo que pasó. Se ha detenido al ex procurador de la República, Jesús Murillo Caram, al ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero, al ex titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría, al ex Ministerio Público del Aceido, 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, del Ejército, y en conjunto, digamos, son 35 detenidos en este último año que implican a gente de la Procuraduría, del Ejército, de las policías estatales y municipales, que esto estaría en correspondencia con esta nueva versión de los hechos que no exculpa a los diversos niveles de autoridad. Hay, por otro lado, en lo que queda pendiente, 51 órdenes de aprehensión que implicarían a 16 miembros de grupos delictivos, a 3 elementos del gobierno, 3 funcionarios o exfuncionarios de gobierno, a 6 elementos del Ejército, 4 policías estatales, 4 policías de Iguala, que es uno de los municipios de Guerrero, 18 de Huitzuco, otro de los municipios, y hay 3 solicitudes de extradición. Entre estas se encuentra la de justamente Tomás Herón de Lucio, que se encuentra en Israel. Esto para que nos demos una idea, más decía Salina, hay 3 chicos que fueron identificados en el transcurso de estos años. Hay otros restos que se encuentran en este momento en el mismo laboratorio que verificó e identificó a los otros 3. Y están las búsquedas de manera permanente, cosa que es una de las cosas que más deberían de importarnos en una investigación que además se ha declarado abierta en ningún momento como un caso cerrado. Pues yo nada más cerraría ahí, Azul, Oscar, con, pues estamos viendo la punta del iceberg,
¿no? Todo esto que se construyó no solamente ojalá solo se tratara de los 43, pero esta es una historia recurrente en este país se volvió una fosa, ¿no? Y el hecho de que estemos hablando de que estas búsquedas han logrado dar con el paradero de 47 personas y la exhumación de cientos de restos, habla de la dimensión, porque estamos hablando tan solo de un estado, de unos cuantos municipios, cuando en realidad también, incluso en muchos años, dejaron de ser titular todas estas fosas, todas estas desapariciones, porque era la constante. Entonces, el que hoy se les ponga nuevamente nombre, se visibilice y se esté buscando esa responsabilidad no es menor. Yo creo que los retos a los que nos enfrentamos pues son tremendos, ¿no? Estamos ante instituciones históricas, tanto el Poder Judicial como estos elementos del Ejército que se vienen señalando. Es decir, es muy complicado creer que esto iba a ser de la noche a la mañana, y ahí está uno de los grandes retos. Sin embargo, yo sí creo que hoy ponerle rostros y estar ante el desglose de un evento de tal dimensión, pues yo creo que al menos, no sé si alguien todavía tenga cerrados los ojos en este país, pero yo creo que ya no hay prueba más de lo que se logró orquestar durante estos sexenios, que pues se entiende porque en el 2018 hay un punto de quiebre total en este país que dice ya basta, ¿no? Y esto lamentablemente va para largo. Creo que habrá que hacer también otro programa sobre todo el tema de desapariciones, porque ahorita estamos hablando de Ayotzinapa, pero también hay una serie de acciones paralelas para la búsqueda, subsidios a las comisiones que están buscando, pero no es suficiente, ¿no? Ahí yo creo que habrá que tratar de desglosar para entender también toda la dimensión de lo que tenemos frente a nosotros y nosotras. Sí, de toda esta parte de afectaciones, digamos, humanitarias, de lo que fue una política de Estado y que también se expresa en otras cosas. Por ejemplo, llama la atención en estas juntas de autoridad que están presentes algunos personajes que también están siendo investigados por su colusión en negocios con Genaro García Luna, ¿no? Claro. En el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y no sé si de Vicente Fox, no, de esos últimos dos, ¿no? Pero empezó con la AFI, pero con Vicente Fox, pero fundamentalmente es como tú dices, con Calderón y con Peña. O sea, la corrupción claro, o sea, de lado a lado. Pues con esto vamos a cerrar. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Como siempre, somos Alina Duarte, Óscar Camacho, Azul Alzaga. Nos vemos en una próxima emisión. Síganos en nuestras redes de Raíz Media, en nuestro canal de YouTube.